Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Hoy vengo a traeros el resumen de lecturas del mes de marzo, en el que además de una serie de lecturas conjuntas en las que ya estaba apuntada y algunos libros que se fueron colando por ahí, pues principalmente se puede resumir en eso, en marzo asiático, ya sabéis, esta iniciativa creada por Magra Tajos Tiernos hace ya unos años, en la que se lee literatura de origen asiático, ¿no? Literatura escrita por autores asiáticos o con ascendencia asiática, incluso libros ambientados en algún país asiático, aunque el autor o autora no sea estrictamente, pues eso, nacido en la zona, ¿no? Así es que, bueno, vengo a comentaros un poquito sobre cada una de estas lecturas y bueno, vamos a empezar porque este mes la verdad es que no se parece ni por mucho a lo que leí en febrero, pero no dejan de ser un montón de libros. El primer libro del que vengo a hablaros es A ojos de nadie, de Paola Botellier, de Paola de Bichando Libros. La conoceréis de aquí de Booktube y además ya he hablado de este libro en otras ocasiones. Y la verdad es que fue una lectura conjunta con Esther de Esther is Reading en su club de lectura, que de momento está haciendo un pequeño stand-by por circunstancias personales, que os dejaré un vídeo en el que ella lo cuenta. Pero bueno, esto ha sido uno de los broches de oro para este club, porque yo ya os he comentado que iba con ciertas reticencias y prejuicios, mal por mi parte, pero bueno, era, no sé, tenía ideas preconcebidas sobre lo que podía encontrarme en el libro. Y ha sido una grata sorpresa porque me ha hecho pasármelo bomba. Ha sido un libro que me ha tenido enganchada, que su ritmo y la agilidad con la que está contado, la verdad es que me ha tenido muy pegada a sus páginas. Y es que encontramos una historia que está narrada desde diferentes voces, tenemos varias perspectivas, y no solo en cuanto al número de personas que te narran la historia, sino en cuanto a la temporalidad. Ya lo he comentado anteriormente, pero tenemos diferentes hechos que van ocurriendo a lo largo de la historia y que además podemos ir viendo desde diferentes puntos de vista, o sea que al final, como no estés bastante atento, te pierdes, te puedes llegar a perder por eso, por los saltos temporales y por los cambios de perspectiva. Pero para mí ha sido algo maravilloso porque me mantenían súper enganchada. Quería seguir avanzando en la trama de cada uno de los personajes. Entonces, cuando terminaba el capítulo desde el punto de vista de uno de los personajes, volvía a otro del que ya tenía ganas de saber, pero tenía también ganas de retomar con el que acababa de dejar. Entonces, ese era un ritmo que me ha ido gustando mucho y que me ha hecho muy ágil toda la lectura. Aquí nos encontramos con Mera, que es una periodista que vive en un pueblecito, en el pueblecito de Torquay, aquí como homenaje a Agatha Christie, porque bueno, ella era de este pueblo y la autora Paola es muy muy fan de la obra de Agatha Christie, así es que bueno, este es su pequeño homenaje. Y bueno, la protagonista y toda la historia se ocurre en este pueblo. Entonces, esta chica es una periodista que recién se incorpora de sus vacaciones y tiene que cubrir la noticia de unas pintadas que han aparecido diciendo Barton Ardera en un internado, ¿no? En una institución donde viven niños que no tienen familia. Y a raíz de esto, pues van sucediéndose una serie de cosas que hacen que todo esto se vaya complicando un poco más. Ella trabajará o investigará un poquito sobre este caso junto con su compañero, también periodista, que vuelve al pueblo después de haber vivido una temporada en la capital, ¿no? En Londres. Y además también trabajará con un policía que es el que va a ir llevando el caso y que, bueno, con el que la une una relación especial que tendríais que descubrir si leéis este libro. Lo siguiente que leí fue Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que es la tercera parte de la saga de Harry Potter. Ya sabéis que estamos haciendo lectura conjunta a lo largo de todo el año y luego hacemos un directo, las chicas Esther de Esther is Reading, Tamara del Ratito de Leer y Laia de Quién te lo ha dicho, y lo hacemos en el canal de Tamara, que es la que ha promovido pues toda esta lectura conjunta. Ya tenéis incluso pues este tercer directo hablando de este libro, que os lo dejaré por aquí, así es que no os voy a comentar mucho, como viene siendo habitual dentro de los resúmenes de lecturas sobre este libro, porque allí lo desgranamos al 100%. Pero ya sabéis, es el tercer libro en el que se introducen nuevos personajes y se abren tramas que dan pie a el resto de la obra, los siguientes libros que quedan y
que da un giro hacia un lado un poco más oscuro en toda la saga. Así es que, bueno, simplemente os emplazo hacia ese vídeo si queréis saber un poquito más, y os aviso que, como siempre, tiene todos los spoilers del mundo porque nos explayamos. Como apunte, decir que hasta el momento y siempre en mi memoria ha sido mi libro favorito de la saga. La tercera lectura de la que os voy a hablar es otra lectura conjunta, en este caso en El Callejón del Misterio de Evita Lecturitas, en uno de los grupos fijos que estamos leyendo, pues eso, toda la saga a medida que Salamandra lo va publicando, y se trata de Agatha Racing y La Jardinera Plantada. Y bueno, me gustó bastante, y de hecho, a pesar de ser el más cortito dentro de la saga, me ha parecido el que más me ha divertido, quizás porque ya voy conociendo un poquito más a los personajes, ya me siento una vecina más dentro de este pequeño pueblecito de los Cotswolds, ya voy pillándole el punto a Agatha, y entonces me hace que lo disfrute bastante más. Tengo ya personajes más amados, personajes no odiados, pero menos queridos, ¿no? Quizás. Roy, te estoy mirando a ti. Y por otro lado, pues eso, Agatha me parece que está teniendo una evolución bastante positiva, a pesar de que sigue cayendo en algunos momentos en cosillas que no me gustan, ¿no? Vuelve como a dar pasito atrás, pero nada, por un breve instante, porque luego vuelve a retomar en la senda de seguir llevándonos bien, ¿no? Así que, bueno, me parece que está la cosa mejorando, a pesar incluso de que en este libro el misterio ni siquiera es lo más importante, porque hasta la mitad del libro, siendo un libro corto, hasta la mitad del libro no ocurre el suceso que se tiene que investigar, ¿no? Entonces es como un poco más el día a día, las relaciones que se entablan entre ellos, y cobra bastante importancia también, pues, el vecino de al lado de Agatha, que tuvo mucha importancia en los anteriores libros, pero en este en particular por una cosa en concreto y por la relación que le une al misterio, ¿no? Ha sido un libro muy divertido y, como todo, Agatha es pues para echar un buen rato y para leerla corriendo, porque es imposible que se respete una tanda de lectura de un libro de 200 páginas en los que las páginas se leen solas. Lo siguiente que leí fue Una habitación con vistas, también en lectura conjunta, y en este caso fue la que organizó Adrián de Victorian Spirit para su reto de este año, Edwardian Spirit. Ya os hablé del tema también en el TBR. Y bueno, pues eso, la hemos leído y ha sido una lectura bastante confortable. Me ha sorprendido mucho, ha sido mi primera toma de contacto con el autor, con Forster. Me ha sorprendido la visión que tenía el autor, tan adelantada a su tiempo. Es verdad que es una lectura bastante tranquila, bastante apacible, pero te lanza mensajes de empoderamiento femenino. Tienes ese concepto del autor de que la mujer podía ser algo más, podía ser capaz de llevar las riendas de su vida y de tener poder de decisión sobre lo que quería o no quería. Es verdad que recibimos muchos estímulos, la mujer siempre ha estado supeditada a lo que le dijeran que tenía que hacer, a las expectativas, a cómo la veían los demás, y en este caso es un poco esa reivindicación de que la mujer tiene esa capacidad de decidir por sí misma, y no solo la capacidad, sino el derecho, ¿no? de vivir y de disfrutar de la vida de la misma manera que lo puede hacer un hombre. Y ya digo, es una visión bastante avanzada a su época, teniendo en cuenta que es un libro que es de inicios del siglo XX. Sí que es verdad que no le he podido dar 5 estrellas, ni ha sido una lectura súper redonda, porque me fallaba un poco a veces el tema de que me iba perdiendo en quién estaba hablando. Había muchos nombres, muchas personas, a veces no me quedaba claro quién hablaba, quién no hablaba, quién estaba en esa escena y quién no. Entonces me iba perdiendo un poco, y la manera de escribir del autor, a pesar de ser bonita, me resultaba un poco compleja de seguir. Lo siguiente de lo que vengo a hablaros es El maravilloso mundo de las lanas, de Manuela Inusa, y es otra de las lecturas conjuntas, en este caso con Laia de Quién te lo ha dicho. Es la serie esta de Valerie Lane, que ya hemos llegado al 4º libro, el último que está publicado en español, y tengo que decir que este libro en particular no me ha gustado, porque se tratan temas que son bastante delicados de una manera un poco frívola, como si fuese algo muy sencillo de solucionar, como si simplemente una persona pudiera, con una conversación, hacer que se borrase el pasado y se borrasen algunos sucesos bastante duros y bastante difíciles.
me ha parecido un poco eso, frívolo, porque pasan cosas duras y no son fáciles de solucionar, y en este libro parece que son, pues eso, el mundo de arcoíris y piruleta, en el que todo es sencillo y todo es fácil y todo se supera así. Y por otro lado, además, es que se supone que nuestra protagonista principal es una persona que ha sido muy hermética, de la que no hemos sabido mucho de su pasado en los libros anteriores. Vamos conociendo un poco toda su historia, ha sido una historia dura también, y sin embargo es víctima de un amor instantáneo, y es una cosa que no me creí, porque si durante tantos libros nos han estado mostrando una personalidad tan hermética, tan cerrada y con tanto que guardaba, ¿no?, dentro, y luego cuando hemos conocido su historia hemos visto que realmente tenía una motivación y un porqué, ese hermetismo y esa incapacidad para llevar una relación adelante, ¿no? Y de repente, pues que todo esto se caiga solo con mirar a una persona mientras, no sé, toca la guitarra, no me ha resultado verosímil, ni siquiera he podido conectar, entonces no me lo he creído y no me ha gustado. Este libro, lamentándolo mucho, no ha sido una lectura buena para mí. De todos modos, seguiré si sacan los 2 siguientes libros en español, seguiré leyéndolo, porque bueno, ya que llevo 4 de 6, pues ya termino con todo y así cierro un poco todo el ciclo Valerie Lane. Y hasta aquí todas las lecturas de fuera del marzo asiático, y ahora ya sí voy a continuar con todo lo del marzo asiático. Empezando por una de las lecturas conjuntas de Literarian, que fue Uzumaki. Bueno, este es un manga de Junji Ito y yo lo tengo en un tomo único, que recopila todos los tomos. Bueno, me ha parecido... Primero, entiendo que no es un manga para todo el mundo. El dibujo es increíble, a mí me ha gustado muchísimo, pero además es que es una historia de las que se cuecen a fuego lento, de las que te va dando pinceladas y que tú no les ves el sentido ni la conexión, ¿no? Pero al final, a medida que vas avanzando, vas atando todos los hilos y todos los cabos y vas, digamos, redondeando toda la historia. La verdad es que además, a pesar de que al final sí que encuentres la conexión, es una historia bastante perturbadora, y es una historia que a veces, o sea, que cuesta pillarle el sentido, ¿no? Pero quizás en cada uno de los capítulos de cada tomo, sobre todo al inicio, te va criticando algo que puede estar relacionado con el tema que está tratando. Es un tema muy abstracto. Nos encontramos en un pueblo costero en el que pesa una maldición, la maldición de las espirales, y todo va en torno a cómo estas espirales van dominando la vida de las personas en muchos aspectos. O sea, es bastante explícito todo lo que ocurre y cómo estas espirales van apareciendo en todas partes y cómo se va incluso provocando que aparezcan y cómo se obsesionan con ellas, con la forma de las espirales. Y bueno, es como todo tiene un mensaje detrás, y cada uno de los capítulos, como digo, digamos que reflexiona sobre algunos de los problemas que pesan en la sociedad actual, o por lo menos eso es una de las conclusiones a las que llegamos en la lectura conjunta. Sí, como digo eso, cada uno de los capítulos va como de una manera independiente e inconexa, pero al final llega un punto en el que ya vas viendo cómo todo se une y cómo estalla y se va de madre. Entonces es muy perturbador, es muy abstracto, no le va a gustar a todo el mundo, pero a mí ya personalmente, incluso por el dibujo, me parece que merece la pena. Pero es que además a mí la historia sí que me ha gustado, es una rayada total, pero lo he disfrutado muchísimo. Como manga también me leí el tomo 1 y 2 de Aomanju, el bosque mágico de Oshigahara, y tengo que decir que me parece muy bonito y muy tierno, a pesar de que no es la super historia, al menos hasta donde yo he leído de momento, que he leído 3 de 5 tomos. Pero bueno, en estos 2 primeros tomos nos ponemos un poquito en el contexto. Se trata de un pueblo en el que hay un bosque que también tiene un halo de leyenda y de mitología, ¿no? Y es un bosque en el que cuando entras pasas a formar parte de todos estos elementos, digamos eso, mitológicos, ¿no? Como que eres capaz de verlos. En este bosque, los espíritus de cada uno de los elementos están vivos y tú puedes verlos solo si estás allí dentro. Entonces es bastante mágico, es muy bonito, todo el halo ya digo, de la naturaleza, de los espíritus de la naturaleza, del aprecio por cada uno de los componentes de este bosque
estos elementos, es muy bonito, es como muy bucólico y bueno, trata sobre un niño que conoce a uno de los espíritus del viento y quiere convivir con este espíritu para siempre, ¿no? Entonces tiene como una cartilla en la que tiene que sellar por cada buena obra que lleva a cabo en este bosque. Bueno, este es un poco a grandes rasgos, luego va a más, pero esta es la premisa de partida. Vamos viendo eso, todos los elementos de la naturaleza, esa conexión que tiene entre ellos, cómo en cada capítulo vamos viendo al principio eso, cosas inconexas, quizás historias que van ocurriendo con cada uno de los componentes que se van añadiendo a la familia de este niño, ¿no? de todos estos espíritus del bosque y luego pues vamos avanzando un poquito y vamos viendo el sentido más global de toda la historia. Muy tierno, muy bonito, el dibujo es muy bonito también y tengo ganas de seguir, así es que para una historia fantástica y además enternecedora y sencilla, me parece un acierto. Otro de los libros que leí fue, bueno, de los mangas, en este caso fue un manga y fue el Club de los Libros Prohibidos. En este caso, como digo, es un manga coreano y ya os he hablado de él en un book tag que he grabado previamente, pero os hablo un poquito. Partimos de la premisa de una chica que va a incorporarse a estudiar a los estudios universitarios y va pues como muy adoctrinada en la cultura que se vivía en ese momento. Estamos hablando de los inicios de los 80 en Corea y bueno, ya podéis imaginaros, ¿no? Ella va como muy a ciegas, ella no ha experimentado todavía cómo de real es todo aquello que conoce o cómo de real es el mensaje que siempre le transmiten, ¿no? Ella va muy a ciegas de todo y es todavía como muy inocente. Se incorpora a la vida universitaria y a través de un club de lectura en el que se leen libros prohibidos por el gobierno, pues abre su mente y sus perspectivas y descubre que no todo lo que ella estaba viviendo es como ella pensaba, que hay un clima de represión porque están totalmente oprimidos, porque no pueden expresar libremente sus ideales ni sus ideas, porque no pueden ejercer el poder a nivel político. Obviamente viven bajo una dictadura y bueno, pues todo esto es a través de los libros va viendo y va abriendo su mente y sus perspectivas y va creando vínculos con el resto de miembros de este club que resultan ser pues eso, gente que quiere movilizarse y que quiere una revolución. Así es que bueno, pues estamos viendo y sentando las bases de lo que fueron todos los alzamientos que hubo en Corea, las revoluciones en el ámbito universitario también, eso al inicio de los 80, pero contado desde una perspectiva bastante amable para lo que luego ocurrió, ¿no? Entonces no va a implicar mucho sufrimiento, a pesar de que cuando tú lo lees sabiendo lo que ha pasado, pues sabes lo que hay más allá, pero sienta las bases de todo este momento histórico y yo lo veo como una lectura perfecta sobre todo para adolescentes, por lo sencillo que es continuar y seguir el hilo de la historia, empezar a investigar y dejarte ahí la semillita, ¿no? para que generes esa curiosidad y quieras aprender un poco más sobre ese conflicto y sobre ese periodo histórico que es tan desconocido por otra parte. Así es que es una lectura sencilla con mucho trasfondo, mucho mensaje y que se disfruta muchísimo. El dibujo es muy sencillo y ya digo, se lee en un ratito. Y ya siguiendo con esta temática de Corea y de todas las revueltas que hubo estudiantiles, he leído también Actos Humanos de Han Kang. Y bueno, es otra manera completamente diferente de tratar este tema. Porque a pesar de que Han Kang no es que se recree en todo el tema gore, en todo el tema duro, en todo el tema sangriento, no pasa eso, sin embargo te lo cuenta tal cual fue. Entonces es una manera de contarlo tan directa, pero a la vez tiene capítulos tan oníricos en los que te habla un alma y lo sientes, se me pone el pelo de punta porque lo sientes tanto y sientes tanto lo que te está contando. Vamos viendo todo este conflicto, toda esta revuelta desde el punto de vista de diferentes estudiantes que la vivieron y que participaron de ella en una medida u otra, o incluso que se vieron implicados casi sin haberlo buscado. Entonces vamos viendo momentos muy crudos, muy difíciles,
pero narrados con una ligereza que es increíble cómo está escrito, la verdad. Es increíble cómo te hace llegar este mensaje, con qué potencia, pero por otro lado con qué poco amarillismo. No sé si me explico, es eso, es muy directo, pero a la vez es delicado en muchos aspectos. Esos momentos tan oníricos en los que el alma te está contando lo que está viendo, lo que está sintiendo, cómo lleva tanto tiempo ahí viendo su cuerpo desde fuera. No sé, hay momentos verdaderamente duros que sin embargo tú no puedes dejar de leer y de sentir esa narración tan evocadora. Ahora, ¿es desgarrador? Sí, lo es. Y es increíble ver otra vez más cómo el ser humano es súper enemigo. Pues sí, es horrible. Pero el libro es maravilloso y a veces sí que es cierto que necesitas un ratito para parar y respirar, porque no deja de ser muy duro. Lo siguiente que leí también fue en lectura conjunta y fue con Marta de Empieza por Leer en su club literario, y se trata del Canto de las Montañas. Ha sido otra lectura en la que te están contando algo muy duro, pero de una manera tan bonita que da igual, tú quieres seguir leyendo. En este caso nos encontramos en Vietnam a lo largo de la historia, porque la vamos viendo desde el punto de vista de una familia y de diferentes momentos a lo largo de estas diferentes generaciones. Nos ponemos en el punto de vista de una niña que está viviendo la guerra de Vietnam y cómo su abuela la está protegiendo porque ella está sola. Su madre se ha ido a la guerra, su padre se ha ido a la guerra, su madre como médico, su padre se fue como soldado, ella está sola y está viviendo esta guerra con su abuela, y su abuela además le está contando las anteriores ocupaciones de Vietnam por parte de diferentes países. Es difícil porque es como una tierra que todo el mundo ha querido apropiarse, ¿no? Es curioso porque lo mismo, es bastante desconocido todo esto, o por lo menos para mí es difícil porque no es algo que te pongan habitualmente en los libros de historia y tienes que tener ese interés para documentarte tú. Bueno, pues eso, te va contando a lo largo de la vida de esta familia un poco la historia de Vietnam. Tiene capítulos realmente duros porque en esta familia ocurren muchas cosas que a veces se pensaba, wow, es mucho drama para una misma familia, pero teniendo en cuenta que es que probablemente, o sea, en este caso creo que es un poco autobiográfico, pero además es que este país, o sea, te está contando hechos históricos y es bastante probable que en una misma familia pasara todo esto, porque es que no solo en una, pudo pasar en muchísimas familias, tragedias, pérdidas, lucha por intentar levantarse, separaciones de tu familia. Es muy complicado, es muy difícil y la verdad es que te toca bastante. Hay momentos verdaderamente duros en los que tampoco se corta en contarte un poco pues los bombardeos, por ejemplo, o lo que pasó después de los bombardeos y lo que te encuentras, los momentos en los que se metían en los agujeros para intentar escapar de estos bombardeos y te cuenta, te transmite hasta el frío, la humedad, cómo se metían en agujeros que estaban llenos de agua y cómo te calaba hasta los huesos, y se sufre bastante. También tiene sus momentos de luz y tiene sus momentos de ver cómo tiene parte de recompensa todo ese espíritu de lucha y de sacrificio y el seguir adelante a pesar de tener una zancadilla tras otra. Así es que es un libro muy interesante que te cuenta de manera muy, muy por encima pues toda esta ocupación a lo largo del siglo XX y todo lo que ha ido ocurriendo en Vietnam, y lo mismo, planta el germen para que quieras seguir investigando sobre el tema. Y ya el último libro que leí a lo largo del mes fue El abanico de seda de Lisa See. Se ve que todo lo que he leído de literatura asiática ha sido intenso. En este caso nos trasladamos a China y a toda esa ambientación de cultura y de tradiciones vistas desde el punto de vista de dos niñas, dos mujeres que tienen una conexión bastante especial desde bien pequeñas, y es que están destinadas a ser almas gemelas. Una de ellas procede de una familia muy humilde y la otra de una familia más pudiente. Luego vamos viendo cómo evoluciona la cosa, y una de ellas, la de la familia menos pudiente, la de la familia con menos posibilidades, tiene unos pies perfectos para convertirse en lotos dorados.
Esto de los lotos dorados es algo que me impactó a mí bastante. Bueno, pues todo este tema del vendado de los pies y de conseguir un pie lo más pequeño posible, todo ese sufrimiento para conseguir unos pies que para ellos eran perfectos y que además eran lo que iba a determinar la posición social de la niña y de la familia en la que viviera, ¿no? Te demuestra un poco todas esas tradiciones a raíz de que esta niña parece ser el objeto de poder tener unos lotos dorados perfectos y entonces eso va a mejorar la posición de su familia. A raíz de ese momento es cuando le dicen que es apta para tener un alma gemela, ¿no? Lo que se conocía como un alma gemela. Y tiene un término y ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, su alma gemela es esta otra niña y vamos viendo a lo largo de toda su vida pues todo lo que van a tener que enfrentar juntas, esa conexión tan especial que hay entre ellas, que van más allá de una amistad, es eso, literalmente son almas gemelas y todo lo que tienen que vivir juntas. Además, con la excusa de la vida de estas dos niñas, vamos a ir viendo todo este contexto de tradiciones chinas, de cómo se sufría, cuál era el papel de la mujer, que era pues meramente un objeto con el que comerciar. Además de todo esto, algo importante y que le da título al libro es el lenguaje que establecían mediante un abanico. Era un lenguaje muy particular que solo conocían las mujeres y no todas, y que era como una vía de escape en la que tú podías comunicarte con el resto de mujeres sin que te descubrieran los hombres o sin que entendieran lo que tú querías decir. Esto es un arma de doble filo porque igual que lo conocía, por ejemplo, estas dos chicas que eran almas gemelas, podían conocerlo alguna otra mujer en la que cayera en sus manos este abanico y podía enterarse, ¿no? Entonces tienes que tener también cuidado con lo que dices y que no se pueda malinterpretar de cara a otras personas que lo puedan ver. Lisa sí escribe igual, de una manera muy evocadora, de una manera en la que tú estás sintiendo cada cosa que está contándote, en la que estás sufriendo. El capítulo en el que envolvían los pies, en el vendado de los pies, es verdaderamente sobrecogedor y lo sientes. Sientes todos los olores que hay en las casas, sientes todo. Así es que me parece que tenía una manera de escribir maravillosa y que voy a seguir leyendo libros de la autora. Y nada más, ha quedado un vídeo bastante largo, estoy segurísima de ello porque llevo mucho rato hablando, pero es que había mucho sobre lo que hablar. De nuevo han sido muchas lecturas, no tantas como en febrero, pero bastantes, muy interesantes, con mucho de lo que sacar partido. Espero que os haya gustado un poquito lo que he comentado aquí, sobre todo lo que he aprendido sobre el marzo asiático y que me ha dado muchísimas ganas de seguir investigando sobre historia y sobre diferentes países. Así es que os animo de verdad que si no habéis leído nada sobre, bueno, de estos libros, por ejemplo, que yo he leído, que lo hagáis. Y si os habéis sumado al marzo asiático, dejadme saber con qué libros y hacedme recomendaciones, porque de verdad que estoy bastante por la labor de seguir ampliando pues todo este conocimiento que he empezado a adquirir y que me ha estado interesando bastante. Y ya nada más, simplemente me queda recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y os gusta lo que veis, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, que le deis a me gusta o no me gusta en función de lo que os ha parecido este vídeo, y os recuerdo también que tenéis aquí abajo mis redes sociales en las que estoy un poquito más presente y más activa, que son Twitter y sobre todo Instagram, que le estoy dando bastante caña. Así es que si queréis seguirme la pista, ese es el lugar adecuado. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.